Gustavo Alegre. Estas y otras cuestiones de esta actualidad informativa rabiante y acelerada. Hoy las vamos a compartir con las opiniones de quienes nos acompañan, que participan en esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa aquí en Miami, NTN 24, medio aliado. Y paso a presentarles a los invitados que nos van a acompañar hoy con sus puntos de vista, con su análisis para comprender esa actualidad que a veces no es tan sencilla. Nos acompaña Tamoa Calzadilla, periodista venezolana, trabaja en Miami, es periodista de investigación y proyectos especiales en Univisión. ¿Cómo estás, Tamoa? Bienvenidos a Miami todos. Gracias por recibirnos, una ciudad maravillosa y... caliente. Caliente, nos ha recibido caliente. Gracias por estar con nosotros, Gracias bienvenida. a ustedes por invitarme. Y con Daniel Barredo, es periodista, vive en Colombia, es español, es profesor de la Universidad del Rosario, es coordinador del grupo temático 19, Comunicaciones Digitales, Redes y Procesos de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con ustedes, ¿no? Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Muchos temas de la actualidad informativa, pero ya que estamos en la Sociedad Interamericana de Prensa y además vais a participar en algunos de los paneles que están en estas jornadas que se van a producir hasta el próximo lunes, sí me gustaría hacer referencia a esa participación en el panel, Daniel, que te lleva a investigación académica, innovación y retos para el periodismo. ¿Cuál va a ser tu punto de vista? Pues justamente vamos a conversar sobre los cambios que ha habido en el sistema de medios, ¿no? En estos momentos, un conjunto de 5 grandes empresas tecnológicas están concentrando 7 de cada 10 dólares en inversión publicitaria aquí en Estados Unidos. Hablo de empresas como Facebook, Google, Twitter, etcétera. Y ¿cuál es el problema? Que los grandes medios de comunicación están atravesando una crisis. Una crisis, primero, por su modelo de negocio y segundo, por la emergencia de Internet, que ha cambiado de alguna manera las narrativas, las formas de participación de los usuarios. Y en ese sentido vamos a proponer una serie de retos y también de propuestas de innovación, pues justamente para conseguir una mayor dinamización de esos modelos de negocio, ¿no? La extensión de las nuevas tecnologías, pero que no afecta a todo el mundo por igual. Es decir, en función de dónde vives, de la cobertura o servicios públicos que puedas tener o privados, tienes acceso a esas tecnologías. Sí, o sea, la cuestión de la brecha tecnológica es una realidad y sigue afectando a algunas regiones latinoamericanas, no a todas, pero cada vez vemos una mayor generalización en el uso de las tecnologías. En el caso colombiano, por ejemplo, hay sectores como el de los agricultores, que es una cosa impresionante, pero ya están utilizando las nuevas tecnologías para conectarse, para conseguir, en muchos casos, desmentir a los medios de comunicación, para conseguir una mayor participación pública alrededor de determinados temas, porque las nuevas tecnologías, justamente tenemos un problema de apropiación. Es decir, cada vez es más barato conseguir un smartphone, es más barato conectarse a Internet y además los usos y las ventajas son enormes, ¿no? Entonces vamos a conversar un poco cómo esto está afectando al periodismo y qué elementos deberían tenerse en cuenta, pues, sobre todo desde los grandes medios, a la hora de dinamizar esos modelos de negocio, ¿no? Tamoa. No me pierdo esa charla porque justamente los periodistas estamos pensando qué vamos a hacer con las noticias y a dónde vamos a buscar a nuestra audiencia. Porque yo creo que tiene que ser activo, ¿no? No traer a la audiencia donde estamos en los grandes medios, yo que estoy en un medio grande, digamos, sino vamos a perseguir las audiencias en donde están. Si están en Instagram, si están en Facebook, si están en su teléfono, pues vamos a buscarlos y a ofrecerles lo que necesitan, ¿no? Sin embargo, no tenemos respuestas, por eso no me pierdo su charla, porque estamos escuchando y tratando de adaptarnos a un mundo que nos lleva como bien acelerados. Por un lado está la parte tecnológica, la herramienta, dónde lo vas a buscar, y por el otro, el periodismo realmente, ¿no? Estamos en el mundo de los clics, del tráfico, de los page views, y a veces siento que esta misión que tenemos de desenmascarar cosas, de decir este señor está haciendo corrupción, y de ese trabajo que la verdad es muy difícil de monetizar, ¿qué va a pasar con eso? Yo no tengo la respuesta, tengo muchas preguntas. Claro, como todos los que nos dedicamos a este apasionante oficio de las noticias. Daniel, ¿dónde consumen hoy más dónde buscan más noticias los ciudadanos hoy? ¿En la televisión tradicional, en la prensa tradicional? Pues eso es una pregunta muy interesante, porque dependiendo de la edad de los ciudadanos. Es decir, en un estudio que publicamos el año pasado, en el cual hicimos una encuesta masiva en diferentes países latinoamericanos, nos dimos cuenta de que los jóvenes, por ejemplo, utilizan las redes sociales, utilizan las plataformas en línea para consumir información
y no utiliza los medios tradicionales, especialmente prensa, radio o televisión. Pero sin embargo, cuando les preguntábamos en qué medios confiaban más, los jóvenes reconocían que seguían confiando mucho más en los medios tradicionales en detrimento de los medios en los que ellos consumían más frecuentemente, ¿no? Lo cual pues, nos lleva a pensar que no hemos perdido la partida desde los medios tradicionales, es decir, tenemos que tratar de reconducir esa conversación que se está dando desde los medios en línea, atrapar a esas audiencias porque ellos confían en nosotros y quizás en algún momento les dejamos solos en las redes sociales. Aquí el debate es muy interesante porque los canales de los nuevos medios de comunicación lo que hacen es llevar esas noticias que antes se presentaban ante la audiencia en formato de papel o de ondas de radio, hoy a través de WhatsApp o de Twitter o de Instagram, pero la credibilidad la sigue teniendo no Twitter o Instagram o WhatsApp, sino el generador de noticias. Así es, la credibilidad y el periodista. Por ejemplo, el fenómeno que pasa en Venezuela, que lo conozco muy de cerca, cuando los medios perdieron el espacio, bueno, se los robó el gobierno, la dictadura, la gente fue a Twitter y en Twitter buscan la marca, pero también la marca periodista. O sea, buscan muchos periodistas que le digan qué es lo que está pasando, no tanto ya el medio tradicional, sino el periodista que trabaja en algún portal o que sabe que está informado y que puede pasar la barrera de la censura. Entonces es muy interesante cómo la gente busca en Twitter y cómo busca en Facebook. Por ejemplo, Univision tiene un público cautivo en Facebook increíble, pero de pronto en Twitter no llegan tantos, ¿no? Entonces también depende como de la edad, ¿no? De lo que decía Daniel, la edad de las personas y también como la relación que tienen con ese teléfono, o a veces un poquito más pasiva y a veces un poco más Snapchat, ¿no? La cultura del Snapchat, ¿no? Sí, y también hay otra cuestión y son los valores profesionales que enseñamos en las escuelas y en las facultades de periodismo, es decir, valores como el contraste, la verificación, tratar de construir un discurso objetivo, que es algo que en las redes sociales lamentablemente no se da. Están buscando sistemas de moderación, por ejemplo en Facebook, y hay un equipo de defensores que interviene activamente en cada contenido, pero lamentablemente no lo han conseguido y son asociados fundamentalmente por los jóvenes, que son los que más consumen estas tecnologías, como medios poco creíbles. Es algo sobre lo que los medios de comunicación pues todavía no, justamente por esos valores profesionales que, insisto, enseñamos desde los programas de periodismo. Y si me permiten, aquí también un poco, más que la forma, el fondo. Yo creo que esta cosa del fact-checking y el verificador de datos, el periodista, como te digo, lo que es verdad, lo que no es tan cierto y lo que es absolutamente mentira, ha sido fundamental. Es algo que viene creciendo, que por lo menos en Estados Unidos en español no lo vemos mucho, pero ya los medios en inglés, hay redes, hay cadenas que tienen más de 100 fact-checkers que están, por ejemplo, en la ONU viendo los discursos y ya a los políticos se les está haciendo más difícil mentir, claro, porque tienes una red de fact-checkers que dice, no es exactamente el primer lugar el que ocupas en economía. Y aquí lo que suele pasar es que creas más exigencia a los gobiernos. Claro, y a los políticos y a la gente que tiene que rendir cuenta. No es rendir cuenta por leer unas cuartillas que te preparó tu equipo de prensa, es que tienes que verificar que lo que digas es cierto, porque enseguida, con el tiempo de las redes sociales, van a saber que no es precisa la cifra, que estás mintiendo o que simplemente no estás siendo exacto, preciso, ¿no? Ayúdame con una reflexión. Hemos visto hace un par de meses protestas en Colombia. Perú está, si se puede decir así, de patas arriba, con una crisis institucional extraordinaria. Ecuador en estado de excepción. En Estados Unidos tenemos una crisis institucional también entre la presidencia y el Congreso. En Bagdad hay gente en las calles que busca Twitter también. Hong Kong es otro ejemplo. ¿Qué rol está jugando el periodismo en estas crisis sociales que llevan al ciudadano a llevar hasta las últimas consecuencias su exigencia para pedirle responsabilidades, rendición de cuentas a sus gobiernos? Creo que es fundamental, Creo que es fundamental, y tanto así que estos gobiernos han entendido que a través de Twitter también se comunican. Y por ejemplo, el presidente Trump, bueno, también dice muchas mentiras o cosas muy imprecisas, pero se salta la conferencia de prensa, se salta otros controles para ir directo y la gente le responde también directamente. Igual los políticos en esos países donde estás comentando. Basta ver cuando alguien opina sobre esa crisis, cómo tienes un hilo de mensajes de gente que se está incluso organizando a través de redes sociales para la protesta física. Es un fenómeno. Sí, y además es que más allá de que el periodismo, sobre todo los grandes medios, sí tienen problemas de financiación,
pero es cierto que se está haciendo muy buen periodismo en general, porque han emergido un montón de de pequeños medios, de pequeñas y medianas empresas fundamentalmente asociadas al cooperativismo, a la asociación entre un conjunto de periodistas que están construyendo un excelente periodismo. Les pongo, por ejemplo, el caso del diario.es en España, que es un medio pequeño que nació de la crisis económica que tuvimos en España y es un medio de gran calidad, ¿no? Entonces, más allá también del periodismo, es cierto que la apropiación de la tecnología está consiguiendo una mayor interacción social. Los ciudadanos en estos momentos ya no solo utilizan a los medios para poder organizarse, sino que utilizan esas nuevas tecnologías para movilizarse, ¿no? Y ahí es donde, insisto, pues yo creo que desde los medios tenemos mucho que proponer, no podemos alejarnos de esa conversación, tenemos que tratar de canalizar esa conversación que se está dando desde las tecnologías e intentar integrarlas pues dentro de nuestras coberturas, ¿no? Y aquí no sé si compartiréis conmigo una reflexión, al menos desde Estados Unidos, en Washington. Sí tengo esa sensibilidad o percepción para repetir, ¿no? Pero del que la agresividad del gobierno y de determinados políticos en contra de los medios precisamente no está poniendo en jaque el futuro de los medios, sino que está creando una nueva era del periodismo, que es un periodismo mucho más exigente, como decíamos, que está recurriendo precisamente a la contratación de nuevos periodistas para contrarrestar toda esa ofensiva, lo cual está reforzando el rol de los medios de comunicación tradicionales en un ambiente extremadamente hostil. Esa es una visión optimista. Yo siento un poco de pesimismo por lo que pasó en Venezuela, que cuando Hugo Chávez atacó a la prensa, yo siempre digo que no conseguimos quienes nos defendieran. La gente no entendió que el tema de agresión del mandatario contra los medios también es contigo. No supimos explicar, creo, a tiempo, y hago mea culpa, que el problema de censura es con la persona que está recibiendo la información. Se quedó como en una pelea del mandatario con los medios, y es un miedo que tengo terrible en este país. Tengo miedo de que el ciudadano que consume nuestra información no se dé cuenta de que cuando censura, de que cuando ataca, de cuando deja afuera a un periodista y no le quiere contestar una cifra, es claro, con él. Yo ahí te respondería que no es lo mismo la institucionalidad en Venezuela que la institucionalidad de Estados Unidos. De acuerdo. Que sí está ejerciendo un control, un balance, que probablemente En Venezuela no hubo. Con lo que hemos visto en la historia venezolana no se supo encontrar, no fueron lo suficientemente fuertes o eran ya demasiado débiles. Yo espero Pero que... independientemente de eso, yo creo que los medios de comunicación y los periodistas siempre hemos sufrido esas presiones, ¿no? Eso se ha dado a lo largo de toda la historia y hemos aprendido incluso a convivir con esas presiones e incluso en contextos donde persiste el autoritarismo. Yo hace poco he estado, por ejemplo, en China y me sorprendía cómo los periodistas chinos han encontrado sus fórmulas desde las redes sociales para dar una versión a la contra de muchas noticias oficiales, ¿no? Entonces, esto pasaba en la dictadura española, sí, también, por ejemplo. Y ha pasado en las dictaduras latinoamericanas, donde los periodistas sabían encontrar esas maneras de burlar la censura para poder comunicar, y la gente sabía leer bien entre líneas en ese contexto de represión. Sí, y de hecho existen, nosotros lo llamamos las tácticas de resistencia, es decir, cómo los periodistas articulan un conjunto de tácticas que van desde la titulación, desde la composición gráfica, desde la inclusión de unas fuentes u otras, desde la omisión de ciertos detalles, determinadas tácticas que van en esa línea justamente para no aceptar esa presión y para tratar de alguna manera de mostrar un perfil disidente, ¿no? La ilustración gráfica es un gran instrumento para sortear la censura, y el humor es otra buena herramienta. Así es. Anoche hubo premios, por cierto, el premio Gabo, el premio que celebra... Felicitamos desde aquí a los compañeros que ganaron ese premio y que contribuye a elevar el nivel del periodismo en América Latina. Y habla mucho de algo que decías, evidencia que el periodismo colaborativo, transnacional, está a la hora del día, y creo que es una buena herramienta para sortear este tipo de gobiernos y de intentos de censura, ¿no? Y la creatividad. Estaba viendo los proyectos de innovación, uno que ganó haciendo cosas con ilustración, caricatura, cosas que antes no eran impensables. Sí, porque además hay otro elemento muy interesante, y es que mientras que muchos periodistas están siendo en estos momentos despedidos de grandes empresas, esos mismos periodistas están trabajando en dos líneas. Primero, en emprendimiento, es decir, construyendo nuevas ideas de negocio,
vinculadas a la información y comunicación, y en segundo lugar a la transversalización. Quiere decir, hay una paradoja, y es que conforme se despiden más periodistas quieren estudiar en las facultades y en las carreras de periodismo, y eso se explica porque nos necesitan para contar historias, por ejemplo en página web, para generar líneas de comunicación estratégica, en fin, para multitud de tareas que en estos momentos no están siendo atendidas y que son una de las principales demandas del mercado laboral. Uno de los premios de anoche es para un grupo que se llama la Alianza Rebelde, no es casual, en Venezuela. Son 3 medios que se aliaron para contar historias. ¿Y la rebeldía no les está saliendo cara en Venezuela? Bueno, anoche se hicieron con el premio Gabo, que espero que los proteja un poco desde el punto de vista internacional, pero es lo que hablábamos, no se callan y siguen buscando formas de hacerlo, protegiéndose, buscando aliados en Colombia, en México, entre ellos, ahí están, dando la pelea. Antes de ir a la primera pausa, ¿es más difícil lidiar con un intento de censura por parte de gobiernos de derecha o centro-derecha o de izquierda o centro-izquierda? Creo que los extremos se dan la mano y es todo lo mismo. Cuando no les conviene que salga algo a la luz, intentan callar con los mismos métodos, solo que consiguen en el mundo respaldos diferentes, pero los métodos son similares. Sí, estoy de acuerdo. Los métodos son similares y en ese sentido el periodista se tiene que adaptar dinámicamente a cada medio de comunicación. Una vez que empieza a trabajar en un medio tiene que aprender cuál es la línea editorial, porque hay medios pues, que lógicamente tienen unos valores internos implícitos pues, que tiene que conocer, cuál es el contexto en el que se está desenvolviendo y a partir de ahí articular esas tácticas de resistencia, porque las personas no somos robots, no somos autómatas, sino que tratamos de generar ese discurso disidente pues, a través de los elementos que muchas veces son elementos cotidianos que incluso no son fácilmente comprensibles, pero que están ahí, ¿no? Eso es lo interesante y eso es lo que se da, sea en país de derechas o de izquierdas. Esto es Club de Prensa. Hoy, edición especial desde la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami. Está celebrando su asamblea anual NTN 24, medio aliado. Estamos en conversación con Tamoa Calzadilla y con Daniel Barredo. Vamos a la primera pausa del programa. Al volver, ya nos adentramos en las cuestiones de la actualidad del día con sus puntos de vista. 9:54 de la mañana en Quito, en Ecuador. El día en el que también nos fijamos en esa actualidad informativa que pasa por la región, en este Club de Prensa especial desde Miami, en el marco de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un club de prensa que estamos compartiendo con la periodista venezolana Tamoa Calzadilla y con el profesor de la Universidad del Rosario, Daniel Barredo. Hablábamos de Ecuador en estado de excepción después de las medidas adoptadas por el presidente Lenín Moreno, unas medidas que han sido aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional, pero que parece no lo son tanto por los ecuatorianos que han salido a las calles a protestar y en algunos casos de manera violenta. Una situación, la de Ecuador, que preocupa. Ayer una periodista ecuatoriana decía: por menos de esto han caído gobiernos. Sí, eso es lo que iba a decir, que se repite la historia y la gasolina siempre encendiendo el fuego en América Latina, ¿no? Siempre estos subsidios, cuando quitan estos subsidios, la gente sale a la calle, los testimonios, lo que veía de los manifestantes era: va a subir todo, va a subir el pasaje, va a encarecer la vida, y siempre son muy mal recibidas por la población y muy bien recibidas por el FMI. Claro, el aumento del precio del combustible tiene un impacto directo en la calidad, en la vida en general, el coste de vida, porque el transporte urbano, el transporte de los productos alimentarios, exacto, el transporte personal, o sea, todo tiene una repercusión, una necesidad en el transporte que acaba repercutiendo en el consumidor final. Bueno, lo cierto es que era necesaria esta iniciativa. Ecuador tiene la segunda gasolina más barata del continente, solo por detrás de Venezuela, sí, que ya lo de Venezuela pues es una anécdota prácticamente. En ese sentido era necesaria. Lo que sucede suceden dos cosas fundamentalmente, y es que, en primer lugar, Lenín Moreno se ha quedado sin base electoral. Es decir, Lenín Moreno fue llevado al poder, en este caso por la base electoral de Rafael Correa. Al generar ese proceso abrupto de transformación, se ha quedado sin partidarios. En segundo lugar, hay una pedagogía
metodología de esas iniciativas, de lo que se va a hacer con esa recaudación extra, pues muy deficiente. Es decir, no saben muy bien los ecuatorianos para qué sirve esa mayor recaudación, para pagar las deudas o para algún proyecto estratégico. Si es un proyecto estratégico, ¿cuál es el proyecto? Entonces, creo que no ha sido el momento más adecuado, en tanto que la popularidad del presidente Moreno ha caído drásticamente y además, insisto, pues no ha sabido explicar ese modelo de país por el que está luchando, ¿no? Creo que todos cometen los mismos errores, porque escucho el diagnóstico y es lo que decían cuando Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Pero nunca es un buen momento para cortar subsidios. O sea... Pero lo que siempre dicen es que si hay una buena campaña de información a la gente, esto va para esto, este sacrificio va para... Siempre hay una muy mala forma de contar para qué sirve este sacrificio, ¿no? ¿Y no lo ha hecho bien Lenín Moreno? ¿No lo ha contado bien? Sobre todo porque no se entiende muy bien cuál es el proyecto estratégico por el que está impulsando el presidente Moreno. Es decir, él está, y su discurso oficial es a la contra de Rafael Correa, de la corrupción que hubo en el gobierno anterior, que eso es algo constatado, pero sin embargo no ha sabido explicar cuál es ese modelo de país que él está construyendo pues con su gobierno, ¿no? Y creo que ahí es donde se produce una desconexión con la gente. En ese sentido, si a la gente se le explica pues que ese dinero va a ser, no sé, para construir nuevas universidades, nuevos colegios, pues tal vez la reacción va a ser menos airada. Pero en estos momentos que Ecuador está pasando por una crisis económica fuerte, donde las personas están con la economía muy apretada, pues creo que no ha sido lo más indicado subir estos impuestos y además no explicar muy bien cuál es el uso que se va a dar a esa subida extra de los impuestos, ¿no? Siempre la comunicación, el responsable. ¿Cuál es la salida a esta crisis? Lenín Moreno ha decretado el estado de excepción y nos suena a ojos de espectador externo una medida muy drástica. Sí, siempre es una medida muy drástica cuando está en peligro la violación de derechos humanos, por ejemplo, cuando le dejas a las fuerzas públicas a que dominen la sociedad. Yo espero que esto sea muy corto, había dicho algo así como 60 días, creo. Me parece mucho. Me parece una eternidad. Sí, me parece una eternidad. Pero veremos en qué para esto, ¿no? Creo que la salida va a ser muy complicada porque, por un lado, si el presidente Moreno continúa adelante con las medidas, él se ha implicado personalmente, con lo cual es posible que continúe con estas medidas, las protestas populares van a seguir. Pero, por otro lado, si retira las medidas, su imagen va a quedar seriamente dañada. Entonces, muy difícil, no veo clara la solución a este problema. Claro, y retirar medidas cuando tienes una crisis en las calles, lo que te muestra es como un presidente débil y la gente ve la posibilidad de seguir protestando para sacar al gobierno. Y eso, a muchos satisface, crea esas inestabilidades que son tan propias de la historia no tan lejana de Ecuador, pero de América Latina en general. Absolutamente. ¿El hecho de que la economía ecuatoriana esté dolarizada influye en algo? No sé, uno pudiera pensar que es estable, que al estar dolarizada está respaldada. Hablaba con una periodista ecuatoriana justo unas semanas atrás, que por cierto investiga corrupción, ha sido bárbaro. ¿Se llama Bárbara o tu trabajo es bárbaro? Ha sido bárbara la corrupción. Es una expresión bonita, ¿no? Es bárbaro. Bárbaro. Se me ha pegado el de Miami. ¿Ah, sí? Y creo que sí, que hay un respaldo, porque, por ejemplo, la distorsión que hay en Venezuela con el control de cambio, que creo que es el único ahora que tiene algo similar, y Cuba, uno pudiera pensar que están más respaldados, ¿no? Que tienen moneda dura corriente. Y fíjate, sí, la crisis. Lo que sucede, bueno, tiene razón Tamoa, que por un lado genera una gran estabilidad para los ciudadanos. Por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo, pues ese préstamo va a mantenerse de forma estable. Claro. O a la hora, por ejemplo, de viajar al exterior, pues van a tener un mayor poder adquisitivo. Pero hay algo fundamental, y es que las empresas ecuatorianas no son competitivas en el marco latinoamericano. ¿Por qué? Porque el dólar en estos momentos está tan caro que los costes de producción asociados a cualquier producto en Ecuador son muy costosos en comparación pues, con lo que sucede en Colombia o en Perú. Entonces, y por otro lado, ¿qué sucede? Que la demanda interna también se perjudica. Muchos ecuatorianos vienen a comprar, por ejemplo, a Colombia porque es mucho más barato pues, cambiar y comprar objetos de consumo en Colombia, ¿no? Entonces tiene su lado bueno, su lado malo, pero en estos momentos sí es cierto que debido también a los problemas del gobierno de Rafael Correa, a los problemas heredados por el presidente Moreno, pues el país se lo está pasando muy mal, con altas deudas y en ese sentido con bajo poder adquisitivo por parte de los ciudadanos y con una tasa de desempleo desbocada. Claro, y en ese sentido no pueden recurrir a una de las herramientas de política monetaria habitual en los gobiernos cuando se enfrentan a estas crisis, y es la devaluación.
que contribuye a que la economía sea más competitiva, sobre todo de cara al exterior, aunque tenga un impacto inmediato. Más cuestiones de esta actualidad de hoy que nos llaman la atención. La Organización Mundial del Comercio le ha dado la razón al presidente Trump. Un presidente Trump eufórico cuando conoció que a partir del 18 de este mes de octubre va a poder imponer aranceles a productos europeos. Productos como, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la aviación. Hay dos grandes compañías de producción de aviones en el mundo, Airbus, que compite con las americanas, la americana Boeing. Y dice Boeing, y se quejó Boeing ante los organismos internacionales, que los subsidios europeos a Airbus estaban creando una competencia desleal. Bueno, ahora el presidente Trump con este visto bueno de la Organización Mundial del Comercio puede imponer aranceles a Airbus, pero también a otros productos como por ejemplo el queso, los whiskies, productos europeos, y dice Trump, la OMC me da la razón en esta guerra comercial que en el fondo le sigue dando aires en ese pulso que mantiene con China, y el resto de economías del mundo siguen temblando. Pues en realidad, aunque la OMC le dé la razón, la medida puede ser catastrófica, ¿no? Sobre todo porque Europa y Estados Unidos tienen unas relaciones históricas consolidadas y en ese sentido el impacto económico de los aranceles en uno y en otro sentido puede ser muy negativo. Por un lado, Trump puede poner aranceles al vino, al queso, etcétera, pero lo que se viene en el año 2020 son los aranceles a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. De hecho, hay un grupo de países liderados por Francia que está impulsando justamente la llamada tasa Google, ¿no? De tal manera que se espera que esas grandes tecnológicas comiencen a pagar unos impuestos especiales en los diferentes países de la eurozona. Yo creo que es una medida, insisto, de muy dudosa calidad, sobre todo porque los países donde se ha aplicado ese capitalismo de Estado, salvando las distancias que son Venezuela y Ecuador, pues los resultados han sido muy, muy negativos, ¿no? Es decir, se trata de que los países abanderen una libertad de comercio, de que las empresas propias sean mucho más competitivas de cara al exterior, pero no de sobreproteger a esas empresas nacionales, que al final puede tener dos efectos muy inmediatos. Primero, la caída de la competitividad dentro de esas empresas. Es decir, esas empresas se van a acostumbrar a bajos niveles de competencia interna, con lo cual, cuando salgan al exterior, es posible que sean poco competitivas. Y lo segundo, los problemas de las empresas propias al exterior, es decir, la reducción en las ventas, porque posiblemente estas empresas tecnológicas van a recibir los aranceles de vuelta por parte de Europa y los resultados van a ser malos para ambas partes. Yo creo que en ese sentido es muy paradójico que Estados Unidos, que siempre ha sido un país defensor de esa libertad de comercio, y en estos momentos esté abanderando políticas nacionalistas que realmente no benefician a nadie, ni a Estados Unidos ni a sus socios, como pueden ser en este caso la Unión Europea. Sí, tampoco sé mucho de economía, no es muy fuerte, pero entiendo que todo este proyecto de America First es como un retroceso en sí mismo, en la economía, en la inmigración, en todo lo que está haciendo. Y aquí en el fondo se tocan los extremos, como tú decías antes, porque el candidato Bernie Sanders o Elizabeth Warren tienen posiciones también muy críticas cuando se trata de esas alianzas de tratados de libre comercio, de protección del producto nacional frente al extranjero, o de luchar para evitar la deslocalización, algo que es como una lucha contra un titán que es difícil ganar, pero que electoralmente parece que da buenos réditos. Sí, da buenos réditos porque es todo este movimiento nacionalista, ¿no? Que a la larga se ha demostrado difícil de combatir. ¿Cómo va a afectar esto a las elecciones del 2020 en Estados Unidos? Porque Donald Trump el otro día en esta rueda de prensa que mantenía con el primer ministro finés le preguntaban por esos aranceles y Donald Trump respondió a una pregunta que no era para él, para sacar pecho, para decir me han dado la razón, lo ven, nuestras políticas no están tan mal. El impacto, como decíais ahora, se va a notar en el bolsillo del consumidor, porque si bien de manera inmediata no se nota, a la larga sí. Quiero apostar a eso. ¿Recuerdas cuando le dijo al periodista, pregúntame sobre economía, pregúntame sobre economía? O sea, es como su punta de lanza. No quiere hablar de ninguno de los otros problemas porque tiene la casa incendiada, ¿no? Con el impeachment y con todo. Y lo que dice es, pregúntame de economía, porque tiene ese as ahí bajo la manga. Espero que no dañe demasiado al país.
y el silencio de las empresas estadounidenses. Sí, creo que el consumidor estadounidense tampoco está entendiendo la política económica de Trump. Tanto así que en las encuestas, básicamente cuando lo comparamos con cualquier otro candidato del Partido Demócrata, está siempre segundo, ¿no? Entonces, y de hecho las últimas medidas que ha ido adoptando en estos últimos meses han sido un poco fruto de esa desesperación. Él sabe que posiblemente no va a ser reelegido, lo cual, pues en el marco de Estados Unidos sería algo histórico, pues, porque normalmente hay una norma no escrita y es que los presidentes estadounidenses tienden a ser reelegidos 2 veces, y en ese sentido él lo sabe justamente porque creo pues, que el ciudadano estadounidense percibe más los hechos anómalos de Trump o sus comentarios desde Twitter, por ejemplo, o esas noticias que suenan a noticias falsas, esos que quiere perseguir a los inmigrantes con tiroteos, cosas así, más que un marco estratégico detrás, es decir, hacia dónde se dirige Estados Unidos en este momento. Bueno, pues yo creo que el consumidor no lo tiene claro, y además generarse la enemistad de grandes potencias pues como China o la Unión Europea creo que no es lo más adecuado, y los mercados se están resintiendo, ¿no?, fruto de estas decisiones. La opinión de Tamoa Calzadilla y de Daniel Barredo, quienes nos acompañan hoy en esta edición especial de Club de Prensa desde Miami, dentro de los eventos que se están llevando a cabo en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nueva pausa en el programa, ya regresamos. Sí. 11:12 de la mañana en Washington, una capital revuelta desde hace días. Pero a cada día parece que esa problemática del día anterior se quedaba pequeña. ¿Qué sabemos hoy? Brevemente, tras las declaraciones ayer de los primeros funcionarios que declararon en ese proceso contra el presidente Trump, o que estamos en los albores de ese llamado juicio político para elaborar los cargos formales, los demócratas lideran esas investigaciones, hemos conocido esta madrugada el intercambio de mensajes de texto de diversos altos funcionarios de la administración estadounidense. ¿Quiénes? Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Ucrania, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, por ejemplo, el enviado especial del presidente Trump a Ucrania, y esos mensajes que revelan que sí podría haber un quid pro quo, esta frase en latín que lo que quiere decir es que yo te doy a cambio de que tú me das algo. Si eso se hubiera producido, si la administración estadounidense, el presidente Trump, hubiese llegado a ese quid pro quo, dicen los legisladores, habría sustento para avanzar un juicio político. ¿Por qué? Porque el presidente habría abusado de sus poderes como presidente y estaría intentando investigar a rivales políticos para avanzar una agenda política o de intereses personales. Esos mensajes de texto que se han filtrado lo que revelan es que sí podría haber esa, oiga, le damos la ayuda militar, pero a cambio usted nos avanza en la investigación de los negocios que el hijo de un rival político, Joe Biden, aspira a la nominación demócrata, podría haber tenido en Ucrania. Pero para el presidente Trump parece que esto no es un problema. En las últimas horas le vimos en la Casa Blanca, frente a los periodistas, diciendo, sí, tengo el derecho y la obligación, dice, de investigar corrupción allí donde la haya, porque forma parte de mi trabajo como presidente para acabar con la corrupción. Qué ironía, por cierto. Pero inmediatamente después dice, por cierto, y también China tendría que investigar. Es increíble porque parece de verdad que él no estuviera consciente de lo grave que es. Y tanto es así que esta conversación con el presidente de Ucrania se produce el 25 de julio, cuando está el escándalo de Mueller, y está declarando justamente sobre la Robert Mueller, el fiscal especial de la trama rusa. Exactamente, entonces estás siendo señalado, estás en la palestra pública señalado por haber permitido que una nación extranjera influya sobre la política de tu país, y en esos mismos días, al día siguiente, estás llamando para hacer una cosa como esta. Estás metido en este problema con el impeachment y todos los especialistas dicen que sí, que es grave de comprobarse que hay un intercambio o una especie de chantaje, decimos nosotros en nuestro país. Yo te doy, pero solamente si voy a tener algo a cambio. Y entonces va y dice lo de China. Es una cosa, de verdad uno dice, ¿de verdad no sabe que está mal? Y aquí la cuestión de fondo, porque podría sonar aceptable el argumento de que el presidente tiene que investigar. Bien que la DEA investiga, por ejemplo, tramas de corrupción en terceros países, pero el elemento clave aquí
es que el presidente utiliza su poder ejecutivo para solicitar a gobiernos que investiguen a rivales políticos, lo cual quiere decir que está pidiéndole a gobiernos extranjeros que interfieran en las elecciones de Estados Unidos. Y un rival político que, como decíamos ahora, un rival político que aparece desafiándolo en las encuestas, que hasta hoy Biden le está ganando en todas las encuestas, en todo el pool de encuestas que no puede leer, ¿no? Sí, yo creo que esto parte de la desesperación de Trump de saberse perdedor en las elecciones de 2020. ¿Tú crees que se siente perdedor? Creo que sí, porque bueno, todas las encuestas prácticamente dan ganador al candidato demócrata y en ese sentido, pues la utilización de organismos del Estado justamente para intervenir dentro de una campaña, pues es un escándalo de gran magnitud sobre el que vamos a seguir teniendo detalles y en ese sentido yo creo que parte de esa desesperación, ¿no? de tratar de ganar las elecciones de cualquier modo, de una forma poco ética tal vez, pero pues finalmente de tratar de ganar. Unas elecciones, las del 2020, que se presentan más abiertas que nunca, aunque decíamos en la pausa que todas las encuestas hoy dan a Donald Trump perdedor frente a cualquiera de los candidatos demócratas que aspiran a la nominación, de los que están por delante, por supuesto. No estamos hablando de los 6, 7 primeros en diferentes porcentajes, pero con pérdida en todos los casos. Quería preguntaros precisamente por las encuestas. Decíamos, Donald Trump se siente perdedor, pero la última elección, las encuestas no le daban ganador y Eso ganó. es cierto, eso es cierto. Y sabes que lo usa. Yo estuve en el lanzamiento de campaña, que lo hizo en Florida, por cierto, en Orlando. Y el primer video que pasó antes del lanzamiento de su campaña es cómo los medios se equivocaron diciendo las encuestas dan ganador a Hillary Clinton. Y después al final aparece. Y el ganador fue Donald Trump. Así lanzó la campaña, diciendo todos los medios se equivocaron, todos los analistas se equivocaron. Y es cierto, muchos no vieron venir esto. Y creo que está usando lo mismo, porque justamente las encuestas no lo están dando ganador y él puede decir, tampoco me daban ningún tipo de apuesta en 2016. Sin embargo, una de las cosas que uno piensa con todo esto que está pasando con Ucrania y los Biden, ¿de verdad le puede hacer mella a Biden en su candidatura frente a Trump? Esto, ¿la gente entenderá lo que está pasando o se queda solamente con el titular de tu hijo estaba haciendo corrupción? Sí, una corrupción que no ha quedado demostrada, ¿no? Pero claro, que sí, que a base de repetir, acabas creando la conciencia de que el hijo de Joe Biden sí estaba implicado. O de algo oscuro que no entiendes. Exacto, ¿no? Como no lo entiendes, pero ves que le van bien los negocios, sacas inmediatamente la conclusión de que sí, algo había malo. Podrá dañarlo. Sí, y además creo que hay algo fundamental y es el efecto sorpresa, ¿no? Que ya no lo tiene Trump. Es decir, que en su primera elección sí generó un efecto sorpresa por cuanto a través de un uso estratégico de las redes sociales consiguió impactar en la población y finalmente anteponerse a los resultados de las encuestas. No todas las encuestas, por cierto, en las primeras elecciones le daban perdedor. Las últimas encuestas, de hecho, había algunas que ya reconocían que podía existir una contratendencia y en ese sentido ganar a Hillary Clinton. En estos momentos ya cada vez que Trump utiliza las redes sociales, los mercados tiemblan los ciudadanos porque no saben qué tipo de expresión rara se van a encontrar y en ese sentido creo que ese efecto sorpresa ya no lo tiene, sino que es justamente lo contrario, ya no es el candidato alternativo que trata de generar un discurso a la contra, ¿no? Ya en estos momentos es el candidato a batir y es un candidato débil porque ha perdido el vínculo pues, con los socios, en este caso europeos, que lo tratan de una forma distante, el vínculo con China, que es una de las grandes potencias y que en estos momentos hay casi una confrontación abierta y en ese sentido pues creo que le va a costar mucho justificar las iniciativas que ha ido tomando en estos últimos años y además ha ido perdiendo la credibilidad social porque se ha demostrado que Trump es uno de los presidentes que más ha mentido a lo largo de la historia a través de sus redes sociales, ¿no? Sí, y que ha prometido cosas que no ha cumplido, por ejemplo el caso de Venezuela. Perdóneme que saque el tema que me duele, ¿no? Ayer me parece muy interesante este tema. Ayer estaba Nancy Pelosi en Miami, reunido con Carlos Vecchio, quien es embajador o representante del gobierno considerado encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Miami, con los venezolanos. Sí. Y hubo un cierto control, por lo que vimos en NTN24, del acto, porque sí hay la sensación, por parte sobre todo de un sector venezolano, que dice cómo Vecchio se reúne con alguien que está llevándole un proceso de juicio político al presidente Donald Trump, que es el único presidente que realmente dicen ha hecho algo por Venezuela. Sí. Y entonces veían esa reunión
como con malos ojos, como traición a la Es un causa. grupo que no entiende, pero por otro lado también puedes decir, oye, esta gente, y Carlos Vecchio ha logrado que el bipartidismo en Estados Unidos, que es algo que sabemos que aquí es sumamente importante, le dé un apoyo. O sea, sean republicanos o sean demócratas, hay una conciencia en la política de este país de que con Venezuela hay que hacer algo. Corre una fotografía de Nancy Pelosi con Vecchio aguantando una bandera venezolana. Y muy importante, al lado estaba la senadora republicana, ahora perdí su nombre, por Florida. Entonces es muy importante, ese acto a mí me parece sumamente importante. Y Vecchio lo hemos visto reunido. Hay dos senadores. Perdón, ¿cómo se llama? Representante. Sí. Wasserman. No, estaba al lado, veo la foto en mi cabeza y no recuerdo. Bueno, la buscamos, no te preocupes. Porque estaba senadores por Florida, por cada estado tiene dos, uno es Rick Scott, que ex gobernador, y el otro es Marco Rubio. Que también apoya muchísimo a Venezuela. Que los dos apoyan claramente. Sí, pero ayer en Daniel, la foto estaba ella y ahora lo recuerdo. vamos a pedirle a producción que busque esa fotografía. La foto, por favor. Y sacamos el nombre y a ver si la podemos mostrar y nos da tiempo también en el equipo de... No, en efecto, las iniciativas de Trump para tratar de que salga el gobierno de Maduro han sido infructuosas. Ahí sigue, ¿no? Pues la tiranía en Venezuela, sigue la crisis humanitaria. Lamentablemente, nos compadecemos de nuestros colegas venezolanos que están en el exterior, que lo vemos a diario, por ejemplo, en Colombia, y no, pues es hora tal vez de cambiar el escenario. Sin embargo, Trump pues no ha hecho absolutamente nada, se ha dejado de llevar, ha utilizado muchas iniciativas más vinculadas a la burocracia, de poner sanciones, pero que se han probado infructuosas, y lamentablemente ahí sigue, ¿no? Pues el gobierno tiránico. Sí, el problema es que la gente dice, ahí sigue. Entonces, prometió que esto iba a ser como inminente, hizo como mucho escándalo con que esto ya tenía una solución como temprana, y pues no, ahí sigue, ¿no? Que creo que sí ha habido avances con respecto a las sanciones, pero además está lo del TPS. Entonces, no ofreces un TPS. ¿Qué es lo del TPS? El TPS para Venezuela, hay una propuesta de es un estatus temporal migratorio para los venezolanos que están aquí en Estados Unidos muy desprotegidos por el asunto migratorio, algunos pidiendo asilo. La última cifra estaba cerca de los 70.000, la cantidad de venezolanos que está esperando asilo. Más del 50% está aquí en Miami, Florida, por ejemplo. Están esperando en cualquier momento una deportación a un país que ya declaraste que está bajo una dictadura, con un problema tan grande, pero no terminas tampoco de solucionar con un estatus temporal aquí. Entonces creo que toda esta percepción en el ámbito electoral le cae encima a Trump. O sea, ni TPS ni tumbaste a Maduro, entonces, ¿no? Lo que pasa es que es coherente esta administración a no ofrecer TPS si lo vemos desde el punto de vista de su política de mano dura con la inmigración. No solo no ha dado nuevos TPS, sino que ha retirado o cancelado o anunciado la cancelación de los actuales. Exacto. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la política de presión diplomática con Venezuela, sí hay una incongruencia. Entonces, ¿qué pesa más para él? Y claro, el presidente Trump es una persona que estratégicamente para su base tiene muy claro cómo llegarle a su votante. Y el votante de Michigan, el de Pensilvania, el de Montana, el de cuál parte del país, tiene muy claro que le interesa más la política migratoria que no la política con Venezuela, que en el fondo es un tercer país, ¿o no? Sí, absolutamente. Y cuando hace este tipo de cosas está pensando justamente en ese blanco conservador hombre que es mayoritariamente el que lo llevó al poder, el perfil del votante. No, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a la pausa. Esto es Club de Prensa en NTN 24. Ya volvemos. Y esa es la fotografía a la que nos referíamos, en la que vemos a Carlos Vecchio acompañado de un grupo de legisladores demócratas liderados por Nancy Pelosi, entre los que también están las representantes David Wasserman Schultz, Albi Osiris o Donna Shalala, entre otros. Esto ha sido Club de Prensa, el programa especial desde la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami. Hoy compartiendo tiempo de análisis con Tamoa Calzadilla y con Daniel Barredo. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros seguiremos en esta cobertura especial. Les deseamos una feliz jornada.